Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos adentraremos en una obra fascinante de la literatura peruana contemporánea que ha cautivado a lectores y críticos por igual, El inventario de las naves de Alexis Iparraguirre. Este libro, galardonado con el Premio Nacional de Literatura del Perú, representa una exploración profunda y conmovedora de cómo la tecnología ha transformado nuestra forma de existir, de recordar y de relacionarnos con el mundo que nos rodea. Iparraguirre, reconocido como una de las voces más innovadoras de la literatura latinoamericana actual, nos presenta una colección de relatos que trascienden las fronteras tradicionales entre la ciencia ficción y el realismo. A través de sus páginas, nos invita a reflexionar sobre la intersección entre la tecnología, la memoria y la identidad en un mundo cada vez más digitalizado. Sus historias no solo nos hacen cuestionar nuestra relación con los dispositivos que nos rodean, sino que también nos llevan a explorar las profundidades de la condición humana en la era digital. En este episodio, analizaremos los aspectos más significativos de esta obra extraordinaria, descubriendo cómo sus reflexiones resuenan con nuestra experiencia cotidiana y nos ayudan a comprender mejor el mundo tecnológico en el que vivimos. Prepárense para un viaje literario que promete cambiar la forma en que pensamos sobre nuestra relación con la tecnología. El primer aspecto fundamental que explora Iparraguirre en su obra es la fragmentación de nuestra identidad en el mundo digital. A través del relato inicial, nos encontramos con un protagonista que descubre versiones múltiples y aparentemente contradictorias de sí mismo dispersas en diferentes plataformas y dispositivos. Esta narrativa refleja de manera brillante nuestra propia experiencia en el mundo contemporáneo. Imaginemos por un momento nuestras propias vidas digitales. En LinkedIn proyectamos una imagen profesional y formal, en Instagram compartimos momentos personales cuidadosamente curados, en Twitter participamos en debates y expresamos opiniones, y en WhatsApp mostramos facetas más íntimas de nuestra personalidad. Cada plataforma alberga una versión diferente de nosotros mismos, como fragmentos de un espejo roto que reflejan distintos aspectos de nuestra identidad. El autor nos lleva a cuestionarnos, ¿existe una versión verdadera de nosotros mismos en medio de toda esta fragmentación? ¿Cómo afecta esta multiplicidad de identidades a nuestra autenticidad y a nuestra forma de relacionarnos con los demás? La historia nos muestra cómo el protagonista lucha por reconciliar estas diferentes versiones de sí mismo, un conflicto que resuena profundamente con nuestra propia experiencia en la era de las redes sociales. El segundo aspecto que Iparraguirre explora magistralmente es la transformación de nuestra memoria en la era digital. A través de la conmovedora historia de una mujer que descubre una colección de correos electrónicos antiguos de su madre fallecida, el autor nos sumerge en una reflexión profunda sobre cómo la tecnología ha modificado nuestra forma de recordar y procesar el pasado. En el relato, la protagonista se encuentra navegando por un archivo digital que contiene años de correspondencia, fotos y documentos. Cada correo electrónico es como una ventana al pasado, preservando no solo información, sino también emociones, relaciones y momentos de vida que parecían perdidos. Esta narrativa nos hace reflexionar sobre nuestros propios archivos digitales, las fotos almacenadas en la nube, las conversaciones guardadas en nuestros teléfonos, los recordatorios automáticos de acontecimientos importantes. Iparraguirre nos plantea preguntas fundamentales: ¿cómo ha cambiado la tecnología nuestra relación con el pasado? ¿Qué significa que nuestros dispositivos ahora almacenen y gestionen gran parte de nuestros recuerdos? ¿Estamos perdiendo nuestra capacidad natural de recordar al delegarla a dispositivos externos? La historia nos muestra cómo esta dependencia tecnológica para la preservación de la memoria puede ser tanto una bendición como una maldición, ofreciéndonos acceso instantáneo a nuestro pasado pero también alterando fundamentalmente nuestra forma de experimentar y procesar los recuerdos. Un tercer aspecto fundamental que Iparraguirre explora en su obra es la fragilidad y obsolescencia de nuestras conexiones en el mundo digital. A través de la historia de dos antiguos amigos que intentan reconectarse después de décadas utilizando tecnologías obsoletas, el autor nos presenta una metáfora poderosa sobre cómo la evolución tecnológica afecta nuestras relaciones personales. En el relato, los protagonistas se encuentran intentando recuperar conversaciones antiguas almacenadas en dispositivos que ya no funcionan, disquetes dañados, correos electrónicos en servidores desaparecidos, mensajes en plataformas sociales extintas. Esta búsqueda infructuosa por recuperar el pasado digital se convierte en un espejo de nuestra propia experiencia. ¿Cuántas conexiones hemos perdido en el cementerio de las redes sociales abandonadas? ¿Cuántas fotografías importantes han desaparecido en teléfonos antiguos o discos duros averiados?
La genialidad de Iparraguirre radica en cómo utiliza esta premisa para explorar una verdad más profunda. La obsolescencia tecnológica es apenas un reflejo de la naturaleza efímera de las relaciones humanas en la era digital. Nos muestra cómo, a pesar de tener más herramientas que nunca para mantenernos conectados, nuestros vínculos pueden ser tan frágiles como los dispositivos que utilizamos para mantenerlos. El autor nos invita a reflexionar sobre la paradoja de nuestra época. Mientras acumulamos cada vez más amigos en las redes sociales, nuestras conexiones reales pueden estar volviéndose más superficiales y vulnerables a la obsolescencia. Es una crítica sutil pero poderosa a cómo la tecnología, en su constante evolución, puede tanto facilitar como obstaculizar nuestras relaciones interpersonales. El cuarto elemento crucial que el libro aborda es la ansiedad generada por la hiperconectividad constante. A través de un relato particularmente inquietante, Iparraguirre nos presenta a un personaje que desarrolla una obsesión por mantenerse conectado, llegando al punto de experimentar ataques de pánico cuando se encuentra fuera del alcance de las redes digitales. Esta historia resonará profundamente con cualquiera que haya sentido esa sensación de desasosiego al olvidar el teléfono en casa o al encontrarse en una zona sin cobertura. El autor magistralmente retrata cómo la conectividad constante ha pasado de ser una conveniencia a convertirse en una forma de adicción psicológica. El protagonista del relato comienza a experimentar lo que los psicólogos llaman nomofobia, el miedo irracional a estar sin teléfono móvil, un fenómeno cada vez más común en nuestra sociedad. Lo fascinante del tratamiento que hace Iparraguirre de este tema es cómo entrelaza la ansiedad tecnológica con cuestiones más profundas sobre la soledad y el aislamiento en la era digital. A través de la narrativa, vemos cómo el personaje utiliza la hiperconectividad como un escudo contra sus miedos más profundos, el temor a la soledad, a la irrelevancia, a ser olvidado en un mundo que se mueve a velocidad vertiginosa. El autor nos lleva a cuestionarnos, ¿hasta qué punto nuestra necesidad de estar constantemente conectados es una respuesta a ansiedades más profundas? ¿Cómo ha transformado la hiperconectividad nuestra capacidad para estar solos, para reflexionar, para encontrar paz en el silencio? El relato sugiere que, paradójicamente, nuestra búsqueda constante de conexión digital podría estar alejándonos de conexiones más significativas con nosotros mismos y con los demás. A través de esta historia, Iparraguirre no solo critica nuestra dependencia tecnológica, sino que también nos invita a reflexionar sobre el costo emocional y psicológico de vivir en un estado de conexión permanente. Nos muestra cómo la promesa de estar siempre conectados puede convertirse en una prisión digital, una fuente constante de ansiedad que nos impide experimentar plenamente el momento presente. El quinto aspecto que Iparraguirre explora en su obra es la difuminación de los límites entre la realidad física y la digital. A través de una historia particularmente impactante, nos presenta a una pareja que comienza a vivir gran parte de su relación a través de filtros de realidad aumentada, modificando digitalmente su percepción del otro y de su entorno compartido. Lo fascinante de este relato es cómo el autor logra capturar una verdad incómoda de nuestra época, la creciente tendencia a aumentar o mejorar digitalmente nuestra realidad cotidiana. La pareja protagonista comienza utilizando filtros simples en sus videollamadas, pero gradualmente se vuelven dependientes de estas mejoras digitales, hasta el punto en que les resulta difícil interactuar sin esta capa de realidad aumentada entre ellos. Esta historia sirve como una metáfora brillante de cómo la tecnología está transformando nuestra percepción de la realidad. Pensemos en cómo utilizamos filtros en nuestras fotos de redes sociales, cómo mejoramos digitalmente nuestros espacios de trabajo en las videollamadas, o cómo los filtros de realidad aumentada están transformando la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Iparraguirre nos hace cuestionar, ¿hasta qué punto estas capas digitales están alterando nuestra capacidad para aceptar y apreciar la realidad sin filtros? El autor va más allá de una simple crítica a los filtros de belleza o los efectos especiales. Nos invita a reflexionar sobre cómo esta realidad aumentada está afectando nuestras relaciones interpersonales, nuestras expectativas y nuestra capacidad para encontrar belleza y significado en lo imperfecto y lo auténtico. El sexto elemento crucial que Iparraguirre aborda en su obra es el concepto de la herencia digital, un tema que explora a través de una conmovedora historia sobre una familia que debe lidiar con el legado digital de un ser querido fallecido. Este relato nos enfrenta a una realidad cada vez más común en nuestra era. ¿Qué sucede con nuestra presencia digital cuando dejamos de existir físicamente? En la narrativa, los familiares se encuentran navegando por un laberinto de contraseñas, cuentas en redes sociales, correos electrónicos y archivos en la nube. Cada elemento digital se convierte en un fragmento de la identidad del ser querido, pero también en un recordatorio de lo compleja que se ha vuelto la tarea de preservar y gestionar nuestro legado en la era digital.
El autor magistralmente entreteje las complejidades técnicas de la herencia digital con las emocionales. Los personajes se debaten entre preservar la presencia digital de su ser querido o permitir que se desvanezca gradualmente, como ocurría naturalmente con los recuerdos en la era predigital. Se enfrentan a dilemas modernos: ¿deben mantener activo su perfil en redes sociales como un memorial? ¿Qué hacer con las fotos almacenadas en la nube? ¿Cómo manejar las suscripciones digitales y las criptomonedas? Iparraguirre utiliza esta situación para explorar preguntas más profundas sobre la inmortalidad digital. En una era donde nuestras vidas están cada vez más documentadas y preservadas en formato digital, ¿estamos creando una forma de inmortalidad virtual? ¿Cómo afecta esto a nuestro proceso de duelo y a nuestra comprensión de la finalidad de la vida? El relato sugiere que, si bien la tecnología nos permite preservar más aspectos de nuestras vidas que nunca antes, también nos enfrenta a nuevos desafíos emocionales y éticos en relación con la muerte y la memoria. La narrativa también toca un aspecto práctico pero crucial de nuestra época: la importancia de la planificación de nuestra herencia digital. El autor nos hace reflexionar sobre cómo la falta de preparación en este aspecto puede crear cargas adicionales para nuestros seres queridos en momentos de dolor. Nos invita a considerar qué parte de nuestra presencia digital queremos que sobreviva y cómo queremos ser recordados en el vasto archivo digital que estamos creando día a día. El séptimo aspecto que Iparraguirre explora en su obra es la paradójica soledad que experimentamos en una época de conexión sin precedentes. A través de un relato conmovedor, nos presenta a un personaje que, rodeado de dispositivos que lo mantienen constantemente conectado con miles de personas, experimenta una profunda y desgarradora soledad. El protagonista de esta historia es un influencer con millones de seguidores, likes y comentarios diarios, pero incapaz de establecer conexiones significativas en su vida real. El autor construye magistralmente el contraste entre su exitosa vida digital y su vacía existencia física. Cada notificación, cada nuevo seguidor, cada mensaje se convierte en un recordatorio de la superficialidad de estas interacciones digitales. Lo brillante del tratamiento que hace Iparraguirre de este tema es cómo evita caer en la crítica fácil a las redes sociales. En cambio, nos muestra cómo estas plataformas pueden amplificar nuestras propias inseguridades y anhelos de conexión genuina. El protagonista no es una víctima pasiva de la tecnología, sino alguien que busca desesperadamente llenar un vacío emocional con validación digital. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia experiencia. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos mientras scrolleamos infinitamente por nuestras redes sociales? ¿Por qué, teniendo más formas de conectarnos que nunca en la historia, la soledad se ha convertido en una epidemia moderna? El autor sugiere que quizás el problema no es la tecnología en sí, sino cómo ésta ha transformado nuestra comprensión de la intimidad y la conexión humana. El octavo elemento que el autor aborda es la transformación de nuestra memoria colectiva en la era digital. A través de una narrativa fascinante, Iparraguirre nos presenta una comunidad que decide digitalizar todos sus archivos históricos, fotografías y documentos, solo para enfrentarse a consecuencias inesperadas de esta decisión. La historia comienza como una celebración del progreso, la posibilidad de preservar perfectamente el pasado en formato digital. Sin embargo, a medida que avanza el relato, comenzamos a ver las grietas en esta aparente solución perfecta. La comunidad descubre que la digitalización no solo preserva la memoria, sino que también la transforma. Las fotografías digitalizadas pueden ser manipuladas, los documentos pueden ser editados, y las narrativas pueden ser reescritas con una facilidad inquietante. El autor nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la memoria colectiva en la era digital. ¿Qué significa para una sociedad cuando su historia puede ser alterada con un clic? ¿Cómo afecta a nuestra identidad cultural cuando nuestros archivos históricos existen principalmente en servidores remotos, vulnerables tanto a la manipulación como a la pérdida total? Iparraguirre explora también cómo la digitalización está cambiando nuestra relación con el pasado. En el mundo analógico, los archivos físicos, las fotografías envejecidas y los documentos amarillentos llevaban consigo las marcas del tiempo, recordándonos constantemente su antigüedad y su contexto histórico. En el mundo digital, donde todo se preserva en una perfección inmutable, ¿perdemos algo de la tangibilidad y la dimensión temporal de nuestros recuerdos colectivos? La narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo la tecnología está redefiniendo conceptos fundamentales como la autenticidad histórica y la preservación cultural. El autor sugiere que, si bien la digitalización ofrece ventajas innegables en términos de accesibilidad y preservación, también nos enfrenta a nuevos desafíos en cuanto a la veracidad y la integridad de nuestra memoria colectiva.
Este relato resulta particularmente relevante en nuestra época de fake news y deepfakes, donde la línea entre lo real y lo manipulado se vuelve cada vez más borrosa. Iparraguirre nos advierte sobre los peligros de confiar ciegamente en los archivos digitales, mientras nos recuerda la importancia de mantener múltiples formas de preservar y validar nuestra historia colectiva. El noveno aspecto que Iparraguirre explora en su obra es la transformación radical de nuestra percepción del tiempo en la era digital. A través de una historia fascinante, nos presenta a un programador que desarrolla un algoritmo capaz de predecir el comportamiento futuro de las personas basándose en su huella digital, solo para descubrir que esta capacidad de ver el futuro tiene consecuencias devastadoras en su propia vida. El relato nos sumerge en una reflexión profunda sobre cómo la tecnología ha alterado nuestra experiencia del tiempo. En la era digital, el presente se ha comprimido hasta casi desaparecer. Mientras estamos publicando una foto en Instagram, ya estamos pensando en la siguiente, mientras respondemos un mensaje, ya estamos anticipando la respuesta. El futuro y el pasado se han vuelto accesibles y modificables de formas que antes eran inimaginables. El protagonista de la historia descubre que su algoritmo, diseñado para optimizar la experiencia del usuario prediciendo sus necesidades futuras, comienza a crear un efecto de profecía autocumplida. Las personas, al conocer sus supuestos destinos digitales, comienzan a ajustar su comportamiento para cumplir o evitar estas predicciones, creando un bucle de retroalimentación que difumina la línea entre el libre albedrío y la determinación algorítmica. Iparraguirre utiliza esta premisa para explorar cómo la tecnología está reconfigurando nuestra relación con el tiempo. ¿Cómo afecta a nuestra capacidad de vivir el presente cuando estamos constantemente bombardeados por recordatorios del pasado y predicciones del futuro? ¿Qué sucede con nuestra capacidad de sorprendernos, de experimentar lo inesperado, cuando algoritmos predictivos intentan anticipar cada aspecto de nuestras vidas? El décimo y último elemento que el autor aborda en su obra es la búsqueda desesperada de autenticidad en un mundo cada vez más mediado por la tecnología. En este relato culminante, Iparraguirre nos presenta a una joven que emprende un proyecto radical, documentar cada momento de su vida sin filtros ni edición, transmitiendo en tiempo real su experiencia completa, en un intento por alcanzar la verdadera autenticidad en la era digital. Lo que comienza como un experimento idealista se convierte en una exploración profunda de los límites entre la autenticidad y la performance, entre ser y parecer. La protagonista descubre que el mismo acto de documentar y transmitir su vida altera inevitablemente la forma en que la vive. Incluso en su búsqueda de la máxima autenticidad, no puede escapar de la conciencia de estar siendo observada, de estar creando una narrativa. El autor utiliza esta historia para plantear preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la autenticidad en la era digital. ¿Es posible ser verdaderamente auténtico cuando sabemos que estamos siendo observados? ¿Cómo ha cambiado nuestra comprensión de la autenticidad en un mundo donde cada experiencia puede ser documentada, editada y compartida instantáneamente? La narrativa también explora las consecuencias psicológicas de esta búsqueda constante de autenticidad. La protagonista se encuentra atrapada en una paradoja. Cuanto más intenta capturar y compartir su verdadero yo, más artificial se siente su existencia. Sus seguidores demandan más autenticidad, pero ¿qué significa realmente ser auténtico cuando cada momento de vulnerabilidad se convierte en contenido para ser consumido? Iparraguirre magistralmente conecta esta búsqueda individual de autenticidad con una crisis más amplia de nuestra época, la tensión constante entre nuestro deseo de conexión genuina y las limitaciones inherentes a las plataformas digitales que utilizamos para buscar esa conexión. El autor sugiere que quizás la verdadera autenticidad no se encuentra en la documentación perfecta de nuestras vidas, sino en los momentos que elegimos no compartir, en los espacios de silencio y privacidad que nos permitimos mantener. Este último relato sirve como una conclusión perfecta para la colección, reuniendo muchos de los temas explorados en las historias anteriores: la fragmentación de la identidad, la búsqueda de conexión genuina, la tensión entre lo público y lo privado, y las paradojas de la vida digital. Nos deja con una pregunta provocadora: en un mundo donde todo puede ser documentado y compartido, ¿qué significa realmente ser auténtico? El inventario de las naves de Alexis Iparraguirre es una obra que trasciende los límites convencionales de la narrativa contemporánea. A través de sus páginas, el autor no solo nos presenta historias cautivadoras, sino que nos ofrece un espejo en el cual podemos observar y comprender mejor nuestra propia existencia en la era digital. Sus relatos nos invitan a reflexionar sobre cómo la tecnología está transformando fundamentalmente nuestra experiencia humana, desde la forma en que construimos nuestra identidad hasta cómo preservamos y accedemos a nuestros recuerdos. La genialidad de Iparraguirre radica en su capacidad para entrelazar lo tecnológico con lo profundamente humano,
mostrándonos que, en última instancia, todas estas transformaciones digitales son simplemente nuevas manifestaciones de nuestras eternas búsquedas de conexión, significado y trascendencia. Sus historias nos recuerdan que, incluso en medio de la revolución digital, seguimos siendo fundamentalmente humanos, con nuestras esperanzas, miedos y anhelos de siempre. Como siempre enfatizamos en Obcast, este análisis apenas rasca la superficie de esta obra maestra de la literatura peruana contemporánea. Los invito calurosamente a sumergirse en la lectura completa del libro para descubrir todos los matices y capas de significado que hemos apenas esbozado en este episodio. En la descripción encontrarán el enlace para conseguir el libro. Recuerden siempre que el verdadero conocimiento y el placer de la literatura se encuentran en la experiencia completa de la lectura, no solo en los resúmenes. El inventario de las naves es una lectura indispensable para cualquiera que busque comprender mejor nuestra relación con la tecnología y con nosotros mismos en este mundo cada vez más digitalizado. Hasta el próximo episodio de Obcast.